Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por sintonizar La Voz de Julio. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y han hecho una contribución a través de PayPal. Quiero agradecer personalmente a Laura, a Felipe, que fue la primera persona que dio una donación a La Voz de Julio, Laura, Elmer, Robert, Dulce, y muchísimas gracias a Jesús Miguel. Este proyecto es patrocinado por ustedes, en especial las 5 personas que mencioné: Felipe, Laura, Elmer, Robert, Dulce, Yasmini, y muchas gracias a Jesús Miguel por sus contribuciones, donaciones. El tema de hoy es importante, como siempre lo digo, porque es en relación a un viejo periodista, a un periodista que ha vivido de los impuestos, que ha vivido del erario público ya desde hace muchísimos años. ¿Y quién es este periodista? Tal vez ya tengan el nombre. El nombre es Joaquín López Dóriga. Se hizo público la información de cuánto dinero recibió en el sexenio de Peña Nieto. Se informó que este periodista y a través de sus empresas recibió casi 300 millones de pesos. 300 millones de pesos en un solo sexenio. Pero la información que les voy a compartir es una información nueva, es una información exclusiva, y es en referente a el pago que le ha hecho el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha pagado muchísimo dinero a este periodista, conductor, columnista de Radio Fórmula, de Milenio, y hasta hace poco trabajaba también para Televisa. La razón de la que quiero hacer público cuánto le ha pagado el IMSS bajo los gobiernos del PAN y del PRI, bajo los gobiernos del PRI y el PAN, es para señalar y hacer énfasis en la hipocresía y en lo que no se habla. México está en una grave crisis ante la pandemia. No se ha mencionado, o se menciona muy poco por los medios tradicionales, que el sistema de salud estaba prácticamente abandonado, estaba prácticamente, si no en la ruina, en muy mal estado. No se atendía con recursos públicos, se gastaba muchísimo dinero, en específico en publicidad. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, gastaba miles de millones de pesos en publicidad que iba a las manos o a las arcas o a las cuentas bancarias de periodistas. Y en este caso, yo les quiero informar que Joaquín López Dóriga recibió muchísimo dinero en los gobiernos tanto del PAN, tanto del PRI. Es importante señalar esta cantidad. Es una cantidad muy grande que se hubiese utilizado con otros propósitos. Hoy sabemos, realmente no es de hoy la información, pero sabemos que hay muchas deficiencias en el sistema de salud, en específico en el IMSS. No hay o no había los suficientes insumos. ¿Pero por qué no había? ¿Por qué a partir de la pandemia nos enteramos que muchos hospitales no contaban con el equipo, con los insumos, con la protección que se requería para enfrentar la pandemia? ¿Por qué? Porque sencillamente el IMSS, al igual que muchas otras instituciones, gastaban en cosas que no eran necesarias. Había un despilfarro y, por supuesto,
que la situación en un sistema de salud que ha sido abandonado, es muy difícil atender a una pandemia, como el caso de la pandemia de hoy, que está cobrando desgraciadamente muchísimas vidas. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de gastar miles de millones de pesos en publicidad, qué hubiese pasado si ese dinero se hubiese invertido en contratar a doctores, en contratar a enfermeras, en contratar a personal médico, en contratar a personas que trabajen en hospitales? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiésemos enfrentado la pandemia con un sistema de salud con más recursos, con mucho más doctores, con mucho más enfermeras, con medicamentos, con insumos y con equipo de trabajo necesario para enfrentar la pandemia? Tal vez les va a sonar que no es una cantidad muy grande lo que recibió López Dóriga por parte del IMSS, tanto en los gobiernos del PAN como del PRI. Pero puedo garantizar que quienes me están viendo, quienes están escuchando, jamás, y me incluyo, jamás vamos a poder ganar, obtener, ver estas cantidades bárbaras de dinero. Desde el 2007, esta es la información que tengo, que desde el 2007 las empresas de López Dóriga empezaron a recibir recursos públicos. El primer pago que yo tengo registrado es de un pago de 5 millones de pesos. El último pago, afortunadamente, fue en el 2018 y también fue por una cantidad de 5 millones. Del 2007 al 2018, las empresas, el periodista Joaquín López Dóriga ha recibido cerca de 70 millones de pesos, 67.500.000 pesos, una cantidad muy, pero muy grande, en promedio 6 millones de pesos solo del IMSS. Solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que está encargada de proveer salud, servicios de salud. ¿Por qué, bajo qué justificación el IMSS pagaba millones a este periodista? Para que los entonces directores fueran entrevistados de forma cómoda, como podemos ver en varias entrevistas que hizo el periodista a los entonces directores, como Miquel Arriola o Anaya, no el panista, sino el que fue también director de Pemex. Prácticamente es por eso que pagaban dinero, para tener una cobertura favorable, para callar, para no denunciar la realidad de ese entonces, que ya desde ese entonces era mala. Había carencias, no a partir del 1 de diciembre del 2018. Esas carencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social son de hace muchos años. Pero como el IMSS gastaba miles de millones en publicidad, pues no nos enterábamos de estas cosas, de las carencias, de la falta de insumos, de falta de medicinas, de falta de doctores. Todos estos pagos que hicieron fueron para callarlos. En otras palabras, el gobierno, en específico el IMSS, sobornaba al periodista. Hay que decirlo como es. ¿Para qué? Para callar o para aplaudir al director en turno. Es una cantidad muy, muy grande. Y para darle contexto, ¿qué tanto es 70 millones de pesos? 70 millones de pesos equivale, esto es importante, a 360,000 cubrebocas de la marca, no tengo la marca, perdón, pero de las características N95. Teniendo en cuenta que cada cubrebocas cuesta 189 pesos más o menos.
Si en lugar de haber gastado en pagos a las empresas de este periodista, el IMSS pudo haber comprado 360,000 cubrebocas. Muchísimas. Pero en lugar de comprar esto o otros materiales, no, se le pagó a un periodista. ¿Cuánto es? Cerca de 70 millones. Actualmente los adultos mayores reciben una pensión de 2,550 pesos cada 2 meses. Si este dinero, estos 70 millones de pesos se hubiesen invertido en adultos mayores, que algunos le llaman comunismo, darle dinero a las personas que ya han trabajado y que tienen 65 años o más, para los locuaces, para los zafaditos, le llaman comunismo. Ayudar a la gente, algunos loquitos dicen que es comunismo. Darle dinero a los periodistas es capitalismo. Darle dinero a la gente más necesitada, los loquitos dicen que es comunismo. Pero bueno, si estos 70 millones se hubieran invertido en gente de la tercera edad en pobreza, hubiese alcanzado para otorgar 26,000 pensiones. Es decir, 26,000 personas de la tercera edad en pobreza hubieran recibido una pensión de 2,550 pesos cada uno de ellos. Es importante no perderse en el número, que a veces los números suenan muy fríos. 70 millones para un periodista por parte de una institución pública que está para otorgar servicios de salud es una cantidad bárbara, es ofensivo, es lastimoso, y las consecuencias las están viviendo el IMSS hoy, porque en lugar de haber invertido, como ya lo mencioné, ahora están aflorando las carencias, y es por eso que se me hizo importante darles a conocer esta información de cuánto dinero le pagó el IMSS bajo los gobiernos del PRI y del PAN al periodista López Dóriga. Esta información no es una filtración, hice una solicitud de información al IMSS y les voy a dar el nombre de otros periodistas que también recibieron dinero del IMSS. Pero este video es para anunciarles y darles a conocer que López Dóriga exprimió, abusó del IMSS. Y este señor, en parte es responsable de las carencias que hoy tiene el IMSS. Es por eso que los invito a que informen, comparten esta información. Hay un cerco informativo donde no dan a conocer la información que yo doy, porque es información que no les conviene a los medios tradicionales, a las televisoras, a la radio. Es una información muy importante. Yo di a conocer dónde se estaba escondiendo César Duarte, y ningún medio de información nacional tomó esa información para darla a conocer. ¿Por qué? Porque saben que si me dan publicidad van a hacer un tiro en el pie, porque yo he desde hace mucho revelado información de este tipo de información donde periodistas reciben dinero del gobierno. La buena noticia es, y esto quiero que no lo olviden, que a partir del 1 de diciembre del 2018, las empresas de López Dóriga no han recibido ningún solo centavo, no tan solo del IMSS, de ninguna institución. El gasto en publicidad oficial se redujo muy significativamente, y aún debe, yo soy de las personas que creen que no debe haber publicidad, que no debe haber ni un solo peso en publicidad, pero debo reconocer que es muy importante. 60% más o menos se redujo el gasto en publicidad, y las empresas de López Dóriga ya no han recibido dinero público, lo cual es un paso muy positivo. Es
la transformación. Esa es la transformación, que periodistas como el señor López Dóriga ya no están recibiendo dinero. La transformación debe ir más allá para eliminar todo el gasto en publicidad. Pero las cosas no cambian de la noche a la mañana y espero que al final del sexenio ya no se destine ni un solo peso a los medios de comunicación, ni televisoras, ni radio, ni portales de internet. Este esfuerzo informativo es personal, este esfuerzo informativo se mantiene gracias a ustedes y es por eso que la información es independiente. Y gracias nuevamente, los invito a suscribirse a La Voz de Julio haciendo clic. Si les gusta el video, la información, compártela, denle me gusta, ayuda muchísimo que le den me gusta. Y para quienes desean contribuir y ser parte de La Voz de Julio a través de una contribución, den clic ahí en PayPal. Pues bien, gracias nuevamente y estén pendientes de esta información y de más información. Chequen otros videos y pasen la voz. Y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias y hasta la vista.